puesto para dos el micrófono, pero estamos bien ahí de sonido. Si yo me pongo acá, por ejemplo, me escuchan bien. ¿Sí? ¿Ready? Sí, yo lo corrí para acá. Creo que estamos bien. Bien. Adelante. Bueno, compañero, un gusto. Trabaja con tu hijo. Compañero Valdés, bueno, de vuelta esto para la cámara, yo ya lo había salido Eso a no es saludar. bueno. Yo ya lo había ido a Es que saludar. vos lo crees que es una carta de presentación que labure con Juan Manuel. No, sí, es bueno para él, o sea, para Dani. Para Juan Manuel. Bueno, a ver. Espera, vamos a hacer así. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir. No, yo pido disculpas por la demora. No, estábamos todos muy ansiosos, Eduardo, pero realmente es un momento donde necesitamos voces autorizadas. Bueno, ahí. Bueno, sí, pero yo quiero decir que, digamos, para mí, quería empezar un poco con por qué es una voz autorizada. Que es un poco la historia de que Eduardo también está desde el comienzo del kirchnerismo, uno de los que puso la semilla fundamental del kirchnerismo. Porque vos, ¿cuándo es que los conocés a Néstor y a Cristina, Eduardo? A Néstor lo conocía ya por el año 91. Él acababa de ganar, o mejor dicho, él estaba por competir por el gobierno provincial en Santa Cruz. Y era intendente de Río Gallego. Y todo el gobierno nacional lo apoyaba a su adversario, que fue el gobernador, el anterior gobernador a él, ay Dios, que después lo hizo ministro de Defensa, tengo mal la memoria. Así con Pedro. Sí, con P, exactamente, estamos hablando del mismo. Peralta. No. Ya va a aparecer. Y a Cristina tuve el gusto de, junto a los dos, estaba el matrimonio, cuando fuimos convencionales constituyentes en el año 94 en Santa Fe, fueron 4 meses intensos que vivíamos en Santa Fe. Claro, entonces, son las cosas que salen, que uno tiene sintonía o no, y por las noches nos encontrábamos después de sesionar todo el día y siempre compartíamos la sobremesa, las mesas. Puricelli, ahí está. Puricelli, sí. Exactamente. Compartían las sobremesas. Y ganó Néstor esa elección, la ganó Néstor. En 91. En el 91. Y en el gobierno nacional estaban Menem, Manzano y compañía, que jugaban con Puricelli. Correcto. Y algunos de la ciudad de Buenos Aires, yo lo apoyamos a Néstor y buscamos visibilizarlo, mostrarlo. Pero vos, Él digamos, siempre fue muy militante y nos daba pelota. Y con Cristina y Néstor compartimos, como te dije, el 94. Grandes y yo partuzas, el doctor Espacavento, no sé, está tirando grandes partuzas en Santa Fe. No me parece que sea... doctor, por favor. El doctor Espacavento cree que todos somos de su misma condición. Y primero quiero decir que es un gran amigo de la vida, Donato Espacavento, y que estamos escribiendo las memorias del doctor Espacavento como ministro de Salud en Santiago del Estero. Y ahí va a dilucidarse la verdad. Santiago, que fue ministro de Salud de la intervención, ¿no? De la intervención. Que no diga quién era el interventor. Sí, ya sabemos, el abogado de Macri. El abogado de Macri, el doctor Lanuse. Hemos tenido problemas también para elegir a alguna gente históricamente, ¿no? Así es. Pero bueno, volvamos al 94, ahí a Santa Fe, esos primeros encuentros. Bueno, y a partir de ahí ya, a mí yo notaba que Néstor tenía, que era un primus inter pares, que vos sentías que el tipo estaba para... y entonces siempre le dije, mirá, ¿por qué no armamos algo nacional? Y bueno... ¿Ya desde ahí, desde el 94, sí, lo empezaste a...? Sí. Él también nos acompañó bastante en la ciudad de Buenos Aires.
en cosas que hicimos. Me acuerdo cuando yo lamentablemente me tuve que ir del peronismo y nos fuimos con Irma Roy a pelear la primera elección, no, la segunda, de jefe de gobierno de la ciudad. Iba Cavallo por un lado, con Belis, Sí, claro. y iba Granillo Campo con Pacho Donel por otro, ese era el PJ oficial, y nosotros armamos con Irma Roy una cosa alternativa, y nos fue muy bien, sacamos el 18% de los votos, Ah, bueno, Granillo Campo es sacó una el elección 1, espectacular. el es increíble. 1,5, sacó el 1,5, Granillo, que tenía Sí, el logo del PJ. el oficial, digamos, la lista uno. Exactamente, y ahí metimos 6 legisladores, creo que fue. Y Néstor los acompañó. Y después nosotros ahí armamos un bloque. Ahí creo que el grupo, ¿cómo se llamaba? El grupo, bueno, eso es después, Grupo Calafate. Grupo Sí. Calefate, claro. No, eso es 98, 99, sí. Yo le presenté a Alberto Fernández, Néstor, ahí nosotros teníamos un grupo que venía, cuando venía Néstor de Buenos Aires, y en el año 97, por ahí, me acuerdo, por ahí 97, 98, Alberto había escrito algo en el cronista, era, yo no sé si era el cronista comercial. Me acuerdo que era en uno de... Y Néstor me dice, Alberto Fernández, el que vos me dijiste que quería juntarse. Sí, me dice, bueno, invitémoslo a cenar hoy. Y ahí lo junté, fuimos a cenar con Cristina, Néstor, al un restaurante que todavía está en la calle Riobamba y Juncal, que se llama... Bueno, cerca. Muy lindo el lugar. Liguria. No, Liguria. no, Liguria no. No, que Liguria queda a la vuelta de la Cancillería y ya cerró hace mucho tiempo. Tiran por tirar, ¿eh? Sí. Ya me voy a acordar. Acá te están saludando, te dan la bienvenida a esta plataforma, es tu debut en este tipo Sí, de... ¿quién? No, gente que chatea acá, No, te dan yo la bienvenida al Twitch. Felicito esta plataforma, me gusta, estoy debutando con ustedes. así que Muy bien, lo hicimos debutar a Valdés. el señor Nicolás Espacavento me convocó y acá estoy. Sí, está bien. Me explicó qué era y no entendí un carajo. No, pero bueno. Pero yo sigo al espacaventismo, así que no hay claro, problema. pero de los dos... porque Somos peritos en derrota, tanto Donato como yo, pero no hay problema. No hay problema. Y bueno, peronista de la ciudad de Buenos Aires no hay mucho para tener, para hacer, no se puede ser especialista en victorias. No, pero no solo por ser peronista de la ciudad de Buenos Aires, tenemos unas derrotas a veces un poco más duras, preexistentes a las elecciones, pero eso nos ha mantenido juntos, queriéndonos, a un grupo de amigos que es muy bueno cuando vos en la actividad de la política haces amigos. Sí. Y yo puedo decir que a mí la política me ha dado grandes amigos, buenos amigos, en las buenas y en las malas. ¿Cuándo arrancaste a militar vos, Eduardo? Yo a los 17, no sé qué es militar, a ver. Yo a los 17 años terminé el colegio secundario en Neuquén. Yo iba a un colegio salesiano, el colegio Don Bosco de Neuquén, y el obispo de la provincia de Neuquén en ese momento era Jaime de Nevares. Y él había terminado de construir unos hogares, escuelas en las reservas indígenas, en distintos lugares de la provincia, 4 eran, pero no conseguía maestros. Y entonces nos vino a proponer, si no le dábamos una mano, por el verano, porque las clases en la cordillera son a contraturno, porque como hay mucho, durante el invierno, el frío, la nieve hace, las casas están muy alejadas unas de otras, y los chicos ir y volver a la escuela todos los días, si no hay un lugar donde ellos podían dormir, podían vivir, era difícil que de lunes a viernes pudieran ir y volver con lo que están los caminos y las rutas en ese tiempo. Entonces
esa escuela, Mamá Margarita, que era el nombre de su madre, fuimos a inaugurarla nosotros. Y ahí tomé contacto con un hecho que me marcó mucho, que es que ahí estaba la comunidad, era San Ignacio. San Ignacio era la localidad muy cerquita de Junín de los Andes, es donde está la comunidad de Namuncurá, de los descendientes de Seferino Namuncurá. Y precisamente eran los Namuncurá con los cuales eran los alumnos que teníamos en esa escuela. Y bueno, para mí teníamos que resolver varias cosas. Recién empezaba tuvimos que resolver temas de agua, tema de esto, tema de lo otro. Y vi por primera vez cómo les pagaban con vale. Ellos trabajaban en una estancia. Claro, trabajadores rurales que les pagaban. Exactamente, trabajaban en una estancia que era del mismo dueño del almacén de Ramos Generales. Entonces les pagaba con unos vales que podían ir a comprar el equivalente en comida en ese almacén de Ramos Generales. Claro, que era del dueño, que los precios lo ponía el dueño del campo, todo era del dueño del campo. Entonces ahí tuve mi primer problema, porque me dio tanta bronca, tanta indignación. Yo no tenía ninguna idea política, no, al contrario. Claro. Yo vengo de una familia muy antiperonista. Yo me llamo Eduardo porque soy ahijado de bautismo del general Lonardi. Imagínate de dónde vengo. Wow. Mi padre era militante activo de la Nueva Fuerza, que era lo que hoy, a ver, no sé. Sí, después fue la UCD, sí, claro. Pero Alzogaray, era sí, Alzogaray, la derecha, la derecha liberal. Bueno, pero yo veo eso, y el obispo en esa época no había fotocopiadoras. Existía lo que se denominaba la rota prim, que eran con extensiles los miniógrafos, y casualmente los vales que le daban a los muchachos eran hechos con miniógrafos. Y sacamos unos vales. Le diste a la maquinita, Eduardo, la famosa maquinita. Y le dimos, y justo era la víspera, imagínate, nosotros llegamos el 7 de diciembre. Yo siempre me acuerdo de las fechas, porque es la misma fecha que llegué al Vaticano como embajador. Siempre se ve que esas fechas son meses de cambio en mi vida. 7 de diciembre. 7 de diciembre. Y el mejor 24 de diciembre que pasaron la comunidad fue con nosotros, claro, que le fundieron el almacén de Ramos Generales. Pero si hiciste una repartija. El año nuevo fue superior que la Navidad. Y el 6 de enero, Día de Reyes, uno de los muchachos de la comunidad estaba había tomado un poco, porque en el almacén de Ramos Generales vos podías consumir ahí. Claro, era como un bar y almacén. Y contó, dice, no, los maestritos son los que nos dan estos vales. El tipo veía que con lo que le daban eran más lindos que los que él repartía. Claro, tenían menos. Pero eran igual. Y entonces se armó una gran batahola y lo cierto es que generamos un conflicto. El hombre le dio tanta vergüenza al dueño de eso que cuando se visibilizó, se lo mostró, el tipo casi se ahoga en el río Limay, de vergüenza. Pero bueno, dio la cara y eso no continuó. Y yo ahí le acepté a mi padre, que era lo que yo me estaba revelando, de venir a estudiar a Buenos Aires, con la condición de que él litigara para que eso no existiera. Más, que él continuara un juicio por esta situación, cosa que lo hizo. Y yo me vine a estudiar a Buenos Aires. Como que vos le entregaste esa tarea a tu viejo. Mi madre, pensando que yo iba a ser un futuro guerrillero, así pensaba mi madre brutalmente, yo no hablaba de política, yo simplemente eran los instintos primarios los que me saltaban. Mi madre
me consigue un trabajo en la justicia laboral acá en Buenos Aires, Cerrito 536. Yo cumplí 18 años, el 16 de febrero, y el 20 de febrero estaba trabajando, porque mi madre decía, después me lo confiesa ella, yo soy el menor de mis hermanos ninguno trabajaba, todos. Estaban de la joda Y loca. mi vieja decía, no hay que dejarlo un minuto libre, porque si no... Y entonces yo nunca voy a olvidar mis días. O sea, te querían dar, tenían una preocupación de Mis que días sea Río de porteños, Janeiro. mis primeros días porteños, que para mí eran horribles, porque yo extrañaba mucho mi lugar de origen, mis amigos. Era de 7 de la mañana a 1:30, tribunales. Volví a mi casa en el 67, almorzaba y a las 3:30 de la tarde tenía que ir a la Pitman, que era aprender, era un instituto Sí. de dactilografía, porque en tribunales era muy importante, de escribir a máquina. Y a las 6 de la tarde después iba a la facultad. O sea, Lo te que mi llenaron de vieja actividad. no previó es que en la justicia laboral, donde ella me consiguió, ahí venían los laburantes a iniciar la acción judicial, y yo justo estaba en el comienzo de la acción. Mi trabajo era la oficina de poderes de la Cámara del Trabajo, que era donde los trabajadores venían a darle el poder a su abogado Claro. para iniciar las acciones. Entonces yo trabajaba fundamentalmente con ellos. Con los Ellos trabajadores, venían los abogados, los laburantes. con los trabajadores. Yo recibía a ellos con el documento de identidad y con un poder, y yo verificaba los datos, y a partir de ahí, que está legalizado el poder del trabajador, se puede iniciar el juicio laboral. Correcto. Entonces, yo que soy conversador, siempre les preguntaba a los muchachos, che, pero... Y venían con problemas laborales, pero a mí me llamaba la atención que en la libreta, en el portadocumentos que tenían, en los que llevaban su documento, siempre tenían la foto de Perón y de Evita. Y gobernaba Perón. Claro, claro. Que era 73. Esta era 74. No, febrero del 74. Claro. Enero del 73, con Perón presidente, del 74 con Perón presidente, pasaba esto que te decía de que en esa zona rural, San Ignacio, al lado de Junín de los Andes, pagaban con vales. Sí. Febrero del 74, un mes después, yo empecé a trabajar ahí. Perfecto. Y la verdad, me conmovió siempre cómo esta gente tenía esperanza. O sea, yo creo que no va a haber peor cosa que perder el trabajo, tener el conflicto del trabajo, y sin embargo me sorprendían cómo yo les podía decir, pero escúchame, imagínate, yo que no era peronista, miraba, pero ¿y cómo podés tener la foto? Y los tipos te explicaban Te acabas de quedar sin que laburo. la vida más digna de su tiempo, su abuela, su mamá, le habían contado que la mejor vida, ellos que venían de -10, la habían pasado cuando gobernaron Perón en el 45 al 55. Sí, pero en muchos casos igual eran trabajadores que no habían conocido Pero el peronismo. pero por eso te digo, ellos me contaban que la madre o los abuelos le contaban eso. Y yo decía, la puta que la parió. Y un día me invitaron a una olla popular en González Catán. La matanza. ¿Por qué eso. me invitaron? Porque ellos habían llegado a ver un grupo de 60 laburantes que habían llegado a la 1:45 al tribunal. El tribunal cerraba 1:30, pero solo se atendían a no profesionales hasta las 12:30. Y el de 12:30 a 1:30 solo abogados. Solo abogados, correcto. Entonces llegan y mi jefa dice, no podemos atenderlo, pues ya... Y yo los veía que habían llegado en un colectivo alquilado por ellos, habían perdido el día. Claro. Entonces le digo, Josefina, que era el nombre de ella, ¿por qué no me dejas? Atendámoslo. Y ella me dijo, ¿vos te quedás? Sí, entonces atendelo. Y me quedé con ellos hasta las 2:10 porque eran muchos y los Claro. trámites son individuales. Y entonces como los atendí, les hice todo, me invitaron a que el sábado fuera una olla popular que ellos estaban haciendo frente a la fábrica que no querían que cerrara. Claro. Ellos habían tomado la fábrica,
para que no cerrara. Para que no cerrara, sí, 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 claro. Bueno, y ahí, la verdad, yo creo que ese fue el hecho más. Y me invitaron a ir a la Plaza de Mayo el 1 de mayo del 74. Claro. ¿Entendés? Meteórico, digamos. Exactamente. Te metiste así Y yo de fui cabeza. con ellos, con orgullo, yo no sabía que iba, pero me gustó la cosa y me dieron un bombo y toqué el bombo. Uy, vamos, pero todas las iconografías peronistas en un mes las tuviste, porque era de febrero a Y lo peor es que en una revista que leían mis padres salió la foto de nosotros entrando y su hijo tocando el bombo. Yo creo que fue como un... Claro, claro. Ah, ¿y tus viejos se enteraron Se por enteraron porque vieron una foto donde yo estaba entrando a la Plaza de Mayo tocando el bombo. eso? ¿Y tus viejos no eran peronistas o eran antiperonistas? Antiperonista, pero es que anti. Ah, Entonces, no, pobre viejo, sufrieron mucho porque para ellos era como un sacrilegio, yo creo que mi viejo no me habló por 6 meses. sí. No podía creer. No, claro, porque aparte era un Y momento... mis viejos no vivían acá, vivían en Neuquén. Y lo único que hizo mi viejo, pobre viejo, para que yo no contaminara a mis hermanos, él quería cumplir con su función de padre, me alquiló un departamento a 2 cuadras de la casa de mis hermanos. Dice, no, vos, Para que no vivas con ellos. porque no. Bueno, para que no los contamine. Claro, vendría a ser. no. Y sí, yo era el sí. menor, que los iba a contaminar a esto. Pero era más lindo mi departamento que me alquiló que el que tenía. Bueno, bien, saliste ganando y vivías Este- solo y tenías todo un montón de beneficios. No, fue por ser peor, peronista. porque ahí me peronicé más, porque ahí invitaba a mi casa, Era el lugar de reunión. era lugar de reunión, estaba a 3 cuadras de la Facultad de Derecho, así que iba al trabajo, a tribunales. Pobre viejo. No, tremendo. Escuchá, Sí, después viene el golpe militar. claro, el 76. Mi viejo me había llamado en diciembre para decirme que se venía un golpe, que él le sabía, y que iba a ser un golpe muy duro, y que me ofrecía que me vaya del país. Pues yo ahí sí estaba militando, era delegado de mi juzgado. Ya estaba Ya metido estaba. hasta acá. sí. Exactamente. Ya me había ido a un juzgado y era el delegado de mi juzgado. Y a su vez en la facultad tenía también mi pertenencia política. Yo le dije, viejo, vos estás loco. Me trataba de usted, ¿viste? No, porque usted bueno. Viene el golpe. Él estaba en Neuquén. Y mi madre me llama, pobrecita. Mi vieja era la que más sufría. Y ella sí estaba en Buenos Aires y había venido para ver que el nene no... Sí. Y me llama mi madre y me dice que mi padre venía 2 días después del golpe y que por ahí iba a ser funcionario del nuevo gobierno. Y que me Que quería tu viejo hablar. por ahí era, Sí, iba a ser funcionario. Que me quería hablar. Entonces voy a la casa de mi viejo. Y me empieza a dar cátedra mi padre de la... Pobrecita. ¿No? Porque ahora ustedes los peronistas... Bueno. Y no pasó media hora que suena el teléfono. En esa época no había celulares. Teléfono era teléfono de línea y si te hablaban del interior o vos querías hablar del interior tenías que haber esperado 5 horas. Te pedías la comunicación. Claro. Y era mi abuelo, desde Córdoba, que lo hablaba a mi padre. Y le decía que necesitaba que se ocupara de su hermana Inés, su hermana menor. Mis padres eran 5 hermanos. Porque el general Menéndez, que era el máximo hijo de puta que había en Córdoba, Sí, claro. le había allanado la casa y como no la encontró a su hermana Inés, les apuntó a mis primos, entre los cuales estaba mi prima mayor, Liliana Lascano, embarazada de 7 meses. Entonces, mi abuelo, indignado, mi abuelo era un ingeniero cordobés, cajetilla, mi abuela lo mismo, santiagueña, de origen santiagueña, pero ese hecho Lo puso en la vereda de frente. y a mi papá también. Terminó el día de oficialismo de mi padre. Un día. Fueron duró. 3 días. 3 días. 3 días. El golpe fue el 24, esto fue el 27.
¿Y qué me pide mi padre? Ya no me dice que me vaya del país. Me pide que lo ayude con su hermana Inés. Entonces la traemos a Inés a Buenos Aires, la escondimos y me ocupé de mucho tiempo de esa hermana de mi padre. Yo seguía trabajando en tribunales, Estaba estudiando en la clandestina. facultad. Estaba, digamos, estaba Estaba escondida. clandestina dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero ella se quería ir a entregar, porque no quería que hostiguen más a sus hijos. Claro. Es más, te voy a contar, mi primo menor, mi primo que era el cuarto hijo de ella, a ver, espera, cuarto, Federico, iba al colegio Montserrat, que es el colegio como el Nacional Buenos Aires acá, Sí. y por ser hijo de su madre, lo suspendieron por 5 años del colegio. 5 años. No. O eran sanciones que daban los militares que podían hacer arbitrariamente porque eran hijos de presuntos terroristas. Y Claro. el delito que tenía la hermana menor de mi padre, Inés Valdés de Lascano Colodrero, era que había defendido a dirigentes sindicales, en aquel momento era Citran, Salamanca, los que habían hecho, algunos de los que habían hecho el Cordobazo, no era Agustín Tosco, era Salamanca, era de la industria automotriz, creo. Sí. Y por eso ya era una... Y Sí, bueno, sí, causal de que te suspendan o que te hagan. entonces a partir de ahí ya no me miraban como me miraban, pero igual me miraban raro, porque para ellos el tema era ser peronista. Claro. La mácula era ser peronista. Mi tía, esta tía muy sensible, que se dedicó mucho a los presos políticos, ¿sí? Ella era no peronista, era más vinculada al troscaje, Ok. ¿no? Pero bueno, después mi padre, cuando vino la democracia, aquí, de esto me entero mucho después que viene él y me lo dice. A Carlos Maslatón apostó en la ciudad de Buenos Aires. ¡Ah, mirá! Cuando Maslatón decide salir de Lupau, que él era dirigente estudiantil y ir a la política, Sí. entra a la UCD y arma un grupo. Y yo un día yo lo conocí en la facultad, Carlito, y era más chico que yo. Pero dije, le conté a mi viejo, con balas, me dice, ese chico piensa bien. Volvimos al gorilaje y me dice, presentámelo. Y yo se lo llevé a la casa de mi viejo, a él y Oscar Jiménez Peña, un riojano que eran dupla, Carlos Maslatón y Oscar. Y los dejé conversando solos, yo no sé. O sea, pará, vos sos responsable de la carrera política de No, Carlos no, Maslatón. no, no. Sí, Eduardo. El único responsable de la carrera política de Maslatón es Maslatón. No me hagas cargo. Nosotros al contrario lo enfrentamos a Maslatón y sus muchachos. ¿Sabes Ahí el qué? derecho. Jorge Argüello, hoy embajador de Estados Unidos, Sí. compañero de todo este tiempo mío, compañero de la vida. Ese año que yo estuve en la cordillera, en el que te conté, es el único año en la vida que no compartimos con Jorge, porque Jorge, cuando a la mitad del 5.º año de colegio, gana una beca para ir a Estados Unidos, American Field Service, y él hace el 5.º año en Estados Unidos. Ah, mirá. Y entonces, un año que no estamos, cuando él vuelve a Buenos Aires, yo ya estaba peroncheando, ya estaba en la facultad, y bueno, como todas las locuras la hicimos juntas, y me acuerdo con Jorge, por ejemplo, pasamos el 24 de marzo del 76 juntos, y nosotros en la facultad, a ver, yo militaba sindicalmente y en la facultad. Sí. Jorge militaba sindicalmente y en la facultad. Pero en la facultad él tenía protagonismo y entonces fue nuestro candidato al centro de estudiantes.
Cuando se No normalizó el tenía más centro- protagonismo en el sindicato, es Yo más en la facultad. me dediqué más a lo sindical y a la juventud peronista, ¿no? Entonces, Maslatón era el candidato de Lupau, Argüello, candidato del frente no sé cuánto, que era el nuestro, Del del justicialismo, peronismo. de no sé Sí. qué, Y entonces, no, los radicales, que eran los que manejaban el Sabota ahí, nos pusieron en las mesas, cuando viene el sorteo de dónde vamos a estar para la elección, eso era en el año 82. sí. Y lo ponen a los de UPAU al lado nuestro para que nos peleemos. Claro. No era para que convivamos. Y nosotros nos hicimos amigotes Entonces le hicimos una canción a Maslatón. Cada vez que venían los muchachos, se acercaban a la mesa del UPAU, le cantábamos con los fusiles al hombro y UPAU en el corazón. Los soldados liberales van detrás de Maslatón y Maslatón. Que el otro día se la cantan ahora a Maslatón. El otro día en uno de los actos ¿En liberales serio? iba rodeado de gente que le iban cantando ese. ¿Con la marcha peronista? Con la marcha peronista. Ah, bueno. Esa la tiró él porque él sabe que la otra vez... Se la debe haber enseñado No, él. la otra vez nos invitaron a un programa de televisión Pablo Dugan juntos y le canté la marcha ahí en su debut en C5N. Ahora viene el Gato Silvestre, Dugan y Maslatón. Sí, no, está de panel ahí. Parece que tiene buen rating. Sí, no, evidentemente garpa, sí, pues le están garpando mucho a los libertarios, los 5N siempre lleva alguno. Pero quiero volver, estamos un poco... Pará, explica bien. Le garpa a C5N, porque si no parece, viste... No es que cobran, no. Quiere decir que le da garpa rating, de le da rating. le le garpa da de rating. rating. Pero quiero volver, vamos a hacer saltos temporales, quiero volver al momento primero que encaramos. Ese momento conoces a Néstor y a Cristina, ahí 90 y pico, 94 compartís la constituyente con Cristina. Mirá vos, se cumplieron estos días, 12 de agosto creo, se cumplió La sanción un nuevo aniversario. Y los únicos que somos legisladores actuales de los que estuvimos en esa constituyente somos Cristina, que es la vicepresidenta, senadora, presidenta del Senado, y yo. Ahí me sentí que el otro día me hicieron un reportaje que yo no sabía, que pensé que íbamos a hablar de la actualidad y el periodista me dice, no, vamos a hablar de la convención constituyente. Digo, ya ni me acuerdo. 29 años. Y me dijo, porque sabe que usted es el único que hoy es diputado nacional de los que fueron en aquel tiempo convencionales. Y bueno, ahí me acordé de los Kirchner. También debo decirte que yo aprendí, para mí fue mi gran escuela de aprendizaje de respeto a la política. ¿Esa asamblea constituyente? Sin duda. Yo lo vi a Alfonsín trabajar. Alfonsín era el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Ya había sido presidente. Sí, claro. Y el ahínco de esos tipos que empezaban a trabajar a las 8 de la mañana, porque nosotros teníamos oficina en la universidad, la convención se hizo en la Universidad del Litoral, ahí en la ciudad de Santa Fe. Y todos trabajábamos en la banca, porque no había... Entonces teníamos una notebook que nos había dado la convención, y trabajábamos ahí. Y vos veías con orgullo Alfonsín reunido con los de él, a las 8 de la mañana, terminábamos a las 11 de la noche, de lunes a jueves. Tuvo que sancionar eso porque tenía un tiempo de duración esa convención. O sea, nosotros sabíamos que empezábamos el 25 de mayo, que fue el día que empezó, se votó en abril, y teníamos que terminar el 12 de agosto. Entonces, no había... Era sí o sí. Y vos lo veías al Sogaray. Álvaro Sogaray estaba en las antípodas de mi pensamiento. 8 de la mañana, Álvaro Sogaray sentadito ahí escribiendo él los proyectos, como lo hacía yo, como hacía Chacho Jarolaski. Jarolaski había sido el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Había perdido su hijo en un accidente 10 días antes
de que asumiéramos la convención, en un accidente, en un shooting, en un lugar de tiro al blanco. Y tipos que vos los veías comprometidos. Era una escuela, Eduardo Menem, que presidió la convención, con un pluralismo. Mira, esa convención constituyente tuvo un núcleo de coincidencia básica que era donde iba el tema de la reelección de Menem, que es el acuerdo que él hace con Raúl Alfonsín, con la Unión Cívica Radical, y el resto, todos los nuevos derechos, fuera. Todos los nuevos derechos fueron votados por todos los diputados constituyentes de la Unión Cívica Radical, del Frente Grande, que era el grupo opositor, y del Partido Justicialista. ¿Qué tuvo esa convención que no tuvieron las anteriores después de 1853? Acuerdo político. Eso es lo que te iba a decir, que fue como el último gran... la última gran rosca bien entendida de la política, digamos. Pésimamente... con los contemporáneos parecía hoy la grieta. La verdad, si uno revisa los días, el pobre Alfonsín, las cosas que le dijeron por haber hecho el Pacto de Olivos. Es más, el radicalismo bajó su caudal electoral producto del Acuerdo de Olivos, pero creo que la elección a presidente que viene, fíjate que esto terminó en el 94 y la elección presidencial fue en el 95 y Masachesi fue el candidato de la Unión Cívica Radical y creo que fue la más dura de toda la historia del radicalismo, no por culpa de Masachesi, sino porque le facturaban el acuerdo político de esa convención constituyente. Claro. Fue cuando que entre otras cosas trajo, que ahí aprendo de Harold Lasky, yo digo para que las nuevas generaciones, por ejemplo, que no era necesario el culto católico, apostólico y romano para ser presidente, cosa que estaba bien, que me parece bien que hayan sacado el culto católico. ¿Y quién fue el miembro informante? Porque yo integraba esa comisión, era el presidente César Jarolaski, que él se llamaba Jarolaski Herrera, ¿no? Te lo cuento para que... Sí. Gracias a Dios en estos lugares vos podés contar cosas que no te corre el tiempo. No, por eso. Y entonces él dice que, imagínate, el apellido Jarolaski era inobjetablemente paisano, diríamos. ¿no? Sí, claro. Y aunque su madre era herrera, hija de un general, él contaba que había luchado en la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay. Pero él era agnóstico, él era un... Y él contó, yo lo recomiendo que se busque en el diario de sesiones de la convención, él contó que en algún momento cuando muere Raúl Borrás, que era el ministro de Defensa de Alfonsín, le ofrecen ser ministro de Defensa. Vienen los tres jefes militares del ejército, la Fuerza Aérea y le dice, queremos que usted sea el futuro ministro de Defensa. Él en ese momento era presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, de diputados. Y él les dijo, muchachos, yo me llamo César Jarolaski. El país tenía una convulsión en ese momento por el juicio a la Junta. Claro. Dice, imagínense yo presidiendo la ceremonia, por ser ministro de Defensa, de la patrona del ejército argentino, que es la Virgen de Luján. Claro. ¿Qué va a pasar? Un subteniente, un teniente va a saltar y va a decir, ¿qué tiene que estar un Jarolaski acá con...? Yo prefiero que consolidemos las instituciones y no ser ministro de Defensa, porque... Segundo tema, dice, cuando Alfonsín pierde las elecciones del 87 con Cafiero, Casela Cafiero, que era la provincia de Buenos Aires, es como que se viene la hecatombe del gobierno de Alfonsín. Empiezan declive, sí. Y ahí van unos correligionarios, dice Jarolaski, le ofrecen ser candidato a presidente en lugar de Angelos, que fue el candidato. Sí. Él iba a ser, y él les dice, mire muchachos, la Constitución establece que hay que ejercer el culto católico, apostólico y romano. Yo me llamo César Jarolaski, imagínense. Y entonces le dice, Chacho, le dice el correligionario, París bien vale una misa. París bien vale. París bien vale una misa. ¿Qué significaba? Que él hiciera públicamente que él iba a ser católico, ¿no? Que él era católico.
o que se convertía al catolicismo. Y él le responde, mire muchacho, no pudramos a la misa porque si no se va a incendiar París. O sea, si yo hago eso, es toda una chantada que... Claro. Eso él lo cuenta en la convención, haciendo de por qué, con ese sacrificio que él había hecho, que para todo dirigente político, ser ministro, él nunca fue ministro, ¿no? Y sin embargo creo que es una de las figuras más importantes del gobierno de Alfonsín desde su banca de diputados. Era jefe de la bancada, ¿no? Sí, sí. Pero no solo era jefe de la bancada, sino que fue una figura muy importante cuando se sublevan los Carapintadas, fue una figura muy importante en el post-alfonsinismo. Sí. Siguió bancando los trapos como tiene que salir a bancar cualquier dirigente que es de la política. ¿Me entendés? No mandar por Twitter las renuncias y esas cosas, no lo hace un cuadro político. Sí, no, que está metiendo ahí en un tema, pero... No, pero yo siempre hago mucha referencia porque en esa convención también había las nuevas figuras que tenían que ver con ser famosas y que venían de otro lado de la política. Que no era de la política. Como era la renovación de la política. Estaba Reutemann, por ejemplo. Claro. A quien conocí mucho después y me pareció una muy buena persona. Pero debo decir que no fue un buen convencional. Claro. Y él era la figura estelar. Igual había mucho peso. Estaba Ramón Ortega también, a quien conozco y me parece una gran persona. Pero no, como convencional no fue un buen convencional. Arrastraban votos. Ahora, estos tipos, te hablo de Alfonsín, de Alzogaray, de Eduardo Menem, de César Jarolaski, son tipos que vos decís, estos que vienen con 80 grandes premios corridos, laburan más que nosotros que éramos mucho más jóvenes, claro, teníamos la obligación. Entonces son los tipos que te marcan que la política es mucho más que un éxito o un fracaso. ¿Entendés? Entiendo. La política es, primero, yo creo que uno debe dar testimonio de vida, no sirve, la política no sirve para cambiar la vida del político, sirve para cambiar la vida de la gente, y es lo que uno se siente en deuda, de mi generación al menos. Cuando yo te digo que somos peritos en derrota, porque no hemos logrado los objetivos que nosotros imaginábamos y soñábamos. Sí. Pero igual más allá de los objetivos, esos que evidentemente, digamos, ahí hay una deuda, a pesar de que se hicieron muchas cosas, sobre todo en el gobierno de Néstor y de Cristina. ¿Qué pasó con eso, digamos? ¿Por qué ahora es impensable que pueda haber políticos de diferentes, los grandes dirigentes de los diferentes partidos, sentados en una mesa acordando políticas? Mirá, yo creo que la política siempre va a resurgir. Una cosa son momentos de la humanidad, momentos de un país donde la política no resolvió. Yo sinceramente, por ejemplo, te hablo del 2001, un día que la política se hizo pelota, ¿no? Sí. Es más, la gente instintivamente decía que se vayan todos, todos, no es que solo los que gobernaban en ese momento. No, todos. ¿Y qué es lo que sucedió después? Vino la crisis 2001, 2002. Debo rescatar al acuerdo ahí también político entre Duhalde y Alfonsín, porque... Otra vez con mucha responsabilidad, Alfonsín. Y bueno, pero... A ver... Sí, extrema alfonsinista tenemos hoy, sí. No es extrema, es la verdad histórica. Sí. Yo no soy ni dualdista ni alfonsinista, te estoy diciendo cosas que sucedieron y que gracias a Dios, y ahí, fíjate, yo no me acuerdo, pero cuando vienen las elecciones del 2003, que es en abril del 2003, yo no sé cuánta gente participó, pero yo creo que hubo
ya en las elecciones de octubre del 2001 Sí, hubo una participación bajísima. bajó muchísimo la Y participación. fue la elección de la feta de salame. Esos son los mejores índices de test, el mejor test para saber si la política por encima de las grietas es participativa o no. Porque en la Argentina debo decir que se habla de grietas, pero la participación política es alta. Sí. O sea, la grieta que dicen que existía a partir de Cristina en el 2007, que fue la 125, la yegua y todo lo demás, las elecciones del 2009 que las perdimos, fue de alta participación política. Claro, porque Las hay mucho elecciones- involucramiento Y ahí gana un hombre que era fuera de la política, que era de Narváez. de Narváez. Pero fíjate vos cómo la política después, a ver, ¿quién es de Narváez hoy y quién es Néstor Kirchner? Claro. Que es el que a quien él le gana la elección. Y en el 2011 la participación política fue altísima y ahí gana Cristina por el 54%. Claro. O sea, la oposición estaba buscando después de la Rúa un liderazgo político. Eso es lo que pasó. Y creo que después lo encuentra en Macri, cuando Macri logra que la Unión Cívica Radical, en ese congreso de Gualeguaychú, aprueba ir con Mauricio Macri. Ahí es donde vos ves que la oposición junta lo que antes se dividía por 3, ahora se divide por 2. Sí, pero Y acá viene una reflexión que no sé qué les va a parecer a nuestros oyentes, y ahí yo siento que el no peronismo, por no decir el antiperonismo, pero el no peronismo, en la sociedad argentina es superior al peronismo. en número. A diferencia de la sociedad del 73, a diferencia de la sociedad, ¿me entendés? Que hoy día son más los no peronistas que los peronistas. Si nosotros no tenemos un esquema de armado político que incluya algo más que los peronistas, bastante más, nosotros no vamos a tener posibilidades electorales, porque la juntada del PRO más la UCR ha logrado, fíjate, Que eso en fue las frente de elecciones, todos. en las elecciones del 73 era el Frejuli, ¿no? Sí. La Unión Cívica Radical, segundo, y tercero era la Nueva Fuerza, todo, Manrique, toda esa expresión que hoy es el PRO. Ujú. En el 83 era el Frejuli, sí se llama Frejuli, no me acuerdo, Partido Justicialista por ahí, no, pero era un frente. Gana Alfonsín, Sí. UCR, Luder, que era y tercera, la UCD, Claro, que la UCD, empieza la la UCD. O sea, y si vos ves las elecciones posteriores hasta que Menem absorbe la UCD y empieza a buscar el post-UCD, es macrismo, Claro. ¿no? Y logra que la UCR se junte con ellos y hoy se divide por 2. Vamos a ver qué pasa con este fenómeno nuevo de los libertarios, si van a ir juntos o no. Pero Pero te decía. a mí me interesa el espacio nuestro, que es lo donde yo Por eso estaba. te digo, para vos el Frente de Todos es una expresión de eso, de ir un poco más allá. Pacavento te está hostigando, yo te aviso. Espera, dice Donato, sos el tío de Pepe. Nada, sí, estaban hablando de Pepe Rosenblatt, no sé qué, pero acá Pacavento dice, ¿qué te explicaron que era el stream? Mañana estamos por la Revolución de Mayo, ¿cómo lo quiero? Como que te está yendo, te está cargando porque estás muy, muy abierto en los temas. Pero Bueno. pero está bien, es así esto. Conducime vos entonces. No, esto es así, esto es espectacular, por eso estamos, pero lo que quería ir era un poco a eso, digamos. Vos, el Frente de Todos, ¿es una expresión de eso? ¿Para vos es lo suficientemente amplio o hay que ampliar más todavía? Yo creo que el Frente de Todos fue una gran herramienta que nos permitió sortear que, acordémonos, que en el año 2019, que fue el año de las elecciones, Ujú. en el mes de junio
del 2019 había que presentar la lista. Y el 25 de febrero del 2019, 4 meses antes, el doctor Bonadío la cita a Cristina Fernández de Kirchner a indagatoria. 8 indagatorias. Sí, en el mismo día. En el mismo día. Yo la acompañé ese día. Y ahí es donde vos veías entonces el odio enquistado. No hay ningún ser humano que haya tenido 8 indagatorias el mismo día. Yo desafío en el mundo judicial que alguien me diga, y acá estoy inaugurando un pensamiento con vos. No existe ciudadano en la Argentina que haya tenido que ir 8 indagatorias en un día. Desafío desde 1810 a la fecha que me digan uno que haya tenido 4 indagatorias en un día. La mitad. Quiero que De me cualquier cosa, De cualquier. O sea, puede ser ladrón, el petiso orejudo, no sé lo que sea. Exactamente. Denme 4. Y a su vez, en el mes de mayo del 2019, faltando un mes, mayo, junio, Para las candidaturas, claro. la citan la Corte Suprema de Justicia. Rechaza involucrarse en las nulidades que Cristina Fernández de Kirchner había presentado en la causa Obras Públicas. No se abocó a tratar el tema, rechaza el expediente y la citan a Cristina a la primera indagatoria ahí, en mayo del 2019, cuando en junio había que presentar la lista. ¿Qué hizo Cristina a las 2 semanas? Mostró un video que postulaba el doctor Alberto Fernández. ¿Me entienden? Claro. ¿Qué quisieron hacer con todo eso? Que no se presentara a elecciones Cristina Fernández de Kirchner. Lo que ellos no imaginaron jamás. Tomá, Donato, ahora va para vos. Lo que ellos no imaginaron jamás es que ella iba a ir de candidato a vicepresidente. Que Cristina dijo el 35% que ella había sacado ahí en el peor momento del hostigamiento hacia su persona, que había sido 2017, ella lo ponía en la mesa yendo en la fórmula con Alberto Fernández de candidato a presidente. Entonces, digo, esto empezó en aquel momento, no es que es hoy. No, A por ver. eso. Pero ¿cómo llegamos acá? Digo, a esta situación que estamos viviendo ¿Cómo ahora, llegamos de con qué Cristina? tema? ¿El tema Con judicial o el tema político? judicial, el Ah, tema bueno. Judicial y político, digamos. No, pero porque- ¿por qué orden? Sigamos Porque- con el judicial. Dale. 534 denuncias tuvo Cristina Fernández de Kirchner. 534. ¿Sabes cuántas tuvo Perón? Que es el hombre más denunciado, que más causas tuvo en la Argentina antes de Cristina Fernández de Kirchner. Menos. 120. Uf, claro. 120 5 veces Perón, 534 Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el sentido que tienen esas denuncias? Falsas denuncias. Sí. Un constitucionalista muy importante, que seguramente, como dice Aníbal Fernández, porque toma el tren en Constitución, que se llama Sapsay, ¿no? No sé dónde está el doctorado de Sapsay, la denunció porque no era abogada, falsa abogada. ¿Sabés quién sacó la sentencia que Cristina era abogada? Sí. Después de haber hecho todo lo posible, después que 80 tapas diciendo la falsa abogada, les dolía que ella le había dicho que era una abogada exitosa. Miren, tan exitosa es que en una hora, hace 4 días, nos clarificó a todos Sí, lo que bueno. ellos habían ocultado durante tantos años. En una hora el pueblo salió a las calles. Mirá vos lo que es la pedagogía de una buena abogada. El pueblo está en la calle por lo que ella explicó hace 4 días. Sí, Entonces, claro. pero volviendo al tema de la persecución judicial, como los muchachos siguieron porque no se la perdonan, No, está claro. hoy ya sale hasta un diputado republicano, Ted Cruz, desde Estados Unidos diciendo, con tal de proscribir a Cristina, con tal
que Estados Unidos tiene que verificar si Cristina Kirchner, porque es amiga de Cuba, de Nicaragua, de China, de esto, de Irán y de todo el eje del mal de ellos, hay que sancionar a Cristina Kirchner. Porque quiero meterte una comita, una pregunta con eso. Sí. Para vos está metido, porque uno tenía la sensación de que la geopolítica de esos Estados Unidos, digamos, en el armado digo, porque uno tenía la sensación, por las últimas movidas, Cristina con el embajador de Estados Unidos y con la generala del Comando Sur en su despacho, digamos, como que había un cierto acercamiento, si se quiere, más que el kirchnerismo histórico de Estados Unidos. Pero parece también esto, digamos, ¿crees que la geopolítica tiene que ver en este armado en contra de Cristina o no tanto? ¿O es algo más local? Mirá, el secretario de Estado, que viene a ser el canciller de Donald Trump, que no me estoy acordando el nombre, Blinken, Blinken es ahora, Blinken es ahora con Biden. Ya me voy a acordar el nombre. Que era un hombre de Texas, y digo porque es el primer secretario de Estado que se ufanaba que no era de la Universidad de Harvard ni de Yale. Pompeo. Mike Pompeo. No, Pompeo es el segundo, el primero, el anterior a Pompeo. Busquen ahí que van a poner secretario de Estado. Pierda el chat. Sí, el chat no está respondiendo igual el chat. Bueno, ese hombre que era de Texas y que se vanagloriaba de ser de Texas, el primer texano que llega a secretario de Estado, dice en la Universidad de Texas, cuando le hacen un homenaje por ser el primer texano que era canciller de Estados Unidos. Rex Tillerson. Sí, señor. Bien, Tillerson. Se vanagloriaba que ahora había que utilizar el derecho, porque si un grave problema para las inversiones de Estados Unidos eran los jueces y las legislaciones locales que impedían que las empresas de Estados Unidos pudieran ganar las licitaciones porque estaban las mentalidades proteccionistas X y Z. Ese día, él promueve de embajador ante la Argentina a otro texano que fue el embajador de Donald Trump en la Argentina, que era un hombre que se disfrazaba de texano, con botas texanas, no me acuerdo ahora el apellido. Y ese hombre, ¿qué había sido? Había sido juez, era juez hasta ese momento, camarista, y había sido de los que habían hecho todos los cursos en el Comando Sur. Bolton. No, Bolton fue ministro de Seguridad, consejero nacional de Seguridad. No, el embajador de Estados Unidos durante el gobierno de Trump. Bueno, pero ese hombre, ¿cuál era la virtud? Que había compartido cursos con distintos jueces federales de la Argentina en el Comando Sur, porque habían... ¿Cómo empezó el famoso lawfare? Porque antes te hacían golpes de Estado. Claro. Y ellos se dieron cuenta que los golpes de Estado, los militares se tornaban después en impresentables, como se les resultó Galtieri en la Argentina, y le debe haber resultado a otros generales, Noriega en Panamá y todo esto. Prado se llamaba el embajador. Muy bien. Viva el streaming. Eduard Prado. ¿Y qué hace Eduard Prado? Viene y se vincula con toda la corporación judicial. E inclusive estamos hablando que en Brasil eran los tiempos de tratar de meter preso a Lula con el famoso juez Moro. Claro. Moro, Bonadío, que vienen acá, se sacan la foto juntas. No nos olvidemos que lo trae todo el establishment pro embajada a Moro, como esas ONG que se arman, ¿viste? Sí, para la República. Justicia Democrática. No, República. Sí, República de Ellos son los dueños de la República, pero siempre buscan al extranjero. Sí. Y entonces lo traen a Moro, lo juntan con el... Bueno,
un gran promotor de Moro y de Bonadío, no nos olvidemos. Bonadío lo pongo como nombre de que fue el que más persiguió públicamente a Cristina. Era Lorenzetti, que era el presidente de la Corte. En ese momento está la foto en todos lados de Moro, Lorenzetti y Bonadío. ¿A Bonadío vos lo conociste? Sí, claro, mucho. Porque era peronista, era secretario de Cora. Hasta me quiso meter preso, sí, claro. Él fue un militante de la capital federal del PJ. Después fue subsecretario de Carlos Corach en Interior, ¿no? Antes de Interior, en la legal y técnica. Okay. Carlos fue secretario legal y técnico de Carlos Menem y él era el subsecretario legal y técnico. De ahí salta, aprovechando la cercanía que tenía con Cora, se había quedado la vacante de un juzgado federal y ocupa él la vacante de la juzgado federal. Como hicieron muchos en el gobierno de Menem y después terminaron hasta metiéndolo preso a Menem, ¿no? Sí, claro. Hay un juez que era el más alcahuetemente menemista. ¿Cómo se llamaba Ya, a ver, Streaming. Y después termina siendo el que lo mete preso a Menem. El más alcahuetemente menemista. Y después lo terminan destituyendo por juicio político por otras causas. Ya me voy a acordar. Ollarvide no. No. Es muy simple. Si buscamos en internet juicio Carlos Menem prisión, seguramente aparece. Bueno, pero quiero que volvamos a Urso, el juez Urso, Jorge Urso. De ojitos claros. Jorge Urso, que había sido hasta funcionario en el gobierno menemista antes de ser y Stornelli era el fiscal. Claro. Claro. No nos olvidemos que también terrible alcahuete era Stornelli en esa época. Terrible alcahuete. ¿Y cómo solucionamos? Hay una efervescencia que se produjo, sobre todo, bueno, desde el lunes, sobre todo desde el martes, después de que hablara Cristina. No, pero para. Para terminar con los alcahuetes y a ver, ¿cómo se eligen los jueces, no? O los fiscales, porque también yo le escuchaba ayer a Rodolfo Tailade, chapó conmigo Tailade, merece el streaming de ustedes. Sí, lo estuvimos viendo porque están haciendo unos videos muy entretenidos, sí. Rodolfo, y Rodolfo ayer contaba que este fiscal Luciani, lo contaba por televisión, había sido un ultra kirchnerista. Mira. Que con tal de llegar a fiscal hizo cualquier cosa, hasta militó en Justicia Legítima y lo nombra Gil Carbó de fiscal. Ah, mira. Y fue uno de los que tuvieron que juzgar, ¿se acuerdan al fiscal Campagnoli? Sí. Que era un fiscal que desde la Fiscalía de Saavedra quería meterse en todas las causas nacionales. Sí. Bueno. Y él votó para condenar a Campagnoli. Mirá, buena pregunta para hacerle. Tan alcahuetón era que votó para que había que destituir a Campagnoli. Por supuesto, cambió el gobierno en 2015 y dijo: ¿a dónde voy? Voy a jugar a los Abrojos con tal de llegar a la casa de Macri, ese lugar tan simbólico y tan difícil de acceder, salvo que seas un privilegiado. Ahí pudo reconvertirse. Digo esto porque estábamos hablando antes de los alcahuetes, que son los peores. Sí. Son los peores. Sí, pero yo digo porque tampoco el tiempo no es infinito, no sé a qué hora te tenés que ir, Eduardo, pero bueno, yo estoy hasta la hora que usted me diga. Perfecto. Soy un militante político. Le metemos derecho, entonces, acá sí, somos todos compañeros acá. Pero quería salir un poco de la justicia y meterme en la política. Eduardo, ¿podemos clonar a Kicillof para que en 2023 renueven la provincia de Buenos Aires y también vaya de vice de CFK? No estamos todavía, eso Filmus es el que se encarga de todo lo que es clonación ahora, actualmente. Filmus es el que se está encargando ahora de todo lo que es clonación. Pero la solución a esto tiene que ser política.
O no, o hay una solución judicial. Porque la causa es política. Y, o sea, no hay forma de... O sea, No, si ¿sabes hay, qué? si no hay ¿Sabés política en qué? la calle, Si no, yo le doy la razón a los que quieren decir que nosotros, que la persecución es política, no tengo ninguna duda. Pero la diferencia que tenemos nosotros con ellos, y el ejemplo claro es Cristina, es que Cristina exige justicia. No quiere indultos ni quiere amnistía, quiere justicia. Por eso no faltó a ninguna audiencia que se la convocó. Un peronista no se profuga. Sí, Y que hoy la entonces chicaneó el Pepín Simón que salió a hablar desde el más allá, no sé qué, dijo, no sabía. Sí, salió a hablar desde más allá y dijo, si ella se presentó siempre, debe ser que entonces que no se siente perseguida. Como que yo me profugué porque me siento perseguido, dijo. Bueno, pero es Un una, crack, un crack. es una, pero es una vergüenza. ¿Y por qué canal salió? ¿Sabes? No, lo leí, no lo vi. Ese hombre es la vergüenza más grande que tiene la Argentina hoy en el Parlasur, en todo eso. Estos son los tipos que dijeron que no tenía que tener fuero los diputados del Parlasur y hoy se atan a los fueros. Es una vergüenza. Bueno, la población argentina sabe, por eso en las calles las ves a las plazas reventadas de gente que sale a decir no creemos en nada de lo que están diciendo de Cristina Fernández de Kirchner. El amor que le está mostrando la población a Cristina Kirchner, yo pregunto, ¿a quién de ellos saldría a la calle el día que fue Macri a declarar? ¿Alguien fue? ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la Argentina el día que fue a declarar? No. Después pidió Cristina que nadie salga. Sí. Ahora está liberado todos a hacer lo que quieran. Porque, en la radio de Perfil salió el Pepín Simón. Bueno, la verdad es que da mucha pena que este personaje que debería venir y poner la cara, que el propio Macri dijo que fue el que le propuso que meter a los jueces por decreto, lo dijo en un reportaje. Sí. Que tiene que dar cuentas del poder omnímodo que usó entre las sombras, por su relación con Carlos Rosenkrantz, que persiguió gente, me encarceló. No tiene sentido seguir hablando de este personaje. No, bueno, por eso, digo, pero más allá de eso, volvamos a la gente en la calle, que es lo que me interesa y que me parece que es lo que también cambió un poquito la relación de fuerza como venía, digamos, como que torció y movió las placas tectónicas. Es la demostración de amor más genuino que puede tener un dirigente político, una dirigente política. En el peor momento de la difamación a su persona, que salga la gente con ese espíritu que sale, y voy a reivindicar que acá no vimos ninguna guillotina, ninguna bolsa negra, No. Vemos rostros de gente que no tiene odio, en todo el país. Vi la movilización en Corrientes, donde no gobierna el Frente de Todos, en Córdoba, donde no gobierna el Frente de Todos, en Misiones, donde no gobierna el Frente de Todos. Estoy hablando de lugares, hoy va a haber una en Jujuy que no la vi cómo fue, pero en todos los lugares vos ves que la gente se manifiesta muy molesta con lo que quieren decir de Cristina Fernández de Kirchner, pero a su vez muy esperanzada y con una sensación interior de esperanza, no de desesperanza. Hay como una extraña... Eso no salen a romper todo, salen a mostrar que aman a Cristina. Sí, lo comentaba. Son dos cosas distintas. Que es como una extraña alegría. Que aman a Cristina, van a manifestar el amor a alguien que le están difamando, que es absolutamente inocente, porque no hay nadie mejor que el pueblo para saber si cuando ella gobernó pudo vivir mejor o no. Y eso es lo que muestra, es lo que estamos asistiendo a la manifestación. También hay otra cosa que está pasando, digo que, bueno, a mí me pasó como que por ahí, digamos, como veníamos medio cascoteados con esto, bueno, este gobierno, digamos, tuvo muchos problemas, veníamos cascoteados,
y como que también había como ciertas palabras a los que nos sentimos referenciados en Cristina que nos estaba faltando, y como que esto vino a despejar todas las X y a poner en blanco sobre negro lo que fue el gobierno de Cristina, como que si te habías olvidado de lo que fue Cristina, esto lo volvió a poner en el centro de la escena, digamos, si por ahí te habías distraído un poco. Pero digo, ¿qué opinás de los que dicen, bueno, hicieron una de más, son unos boludos, esto le dieron, como que despertaron a la fiera del peronismo con esta movida? Despertaron lo mejor de la esencia del militante político, pero no solo del militante, porque las multitudes que vemos en las calles no son solo militantes, al contrario, Sí, no. mucha clase media agradecida yo escuchaba relatos que me emocionaban, una señora que, ayer en Rosario, una señora que decía que su madre había accedido a la jubilación que nunca le habían pagado trabajando toda la vida, otra señora que contaba que su madre había sido trabajado en servicio doméstico y que nunca le habían aportado y que gracias a Cristina pudo tener el orgullo y la dignidad de tener una jubilación. Esos relatos que son intransferibles, que son los mismos relatos que estos chicos, estas personas que yo te contaba a vos de González Catán cuando yo tenía 18 años, le habían contado sus padres, sus abuelos, porque la historia de nuestro pueblo, la historia nacional, la historia popular, se relata de generación en generación. Nosotros sabemos quién fue Juan Manuel de Rosas porque nos los contaron de generación en generación los que después abrevaron la causa de Hipólito Yrigoyen o de Leandro Alem. Claro. Y después ellos son los que nos contaron lo que después termina derivando en el peronismo, que ya ahí es más escrito y aparecen los forgianos, ¿no? Pero digamos que el de boca en boca, de padres a hijos, es la verdadera historia que no se olvida más. Y eso es, si nosotros seguimos siendo una minoría intensa en la Argentina, es por la historia que se contó de boca en boca. Y esto es lo que estamos viendo en las calles, no es la historia publicada, es la historia que se vivió en serio con la dignidad de las personas. Y cuando te tocan la dignidad de tu ser, salís a defenderlo en la calle. Y eso tocan a Cristina y tocan la dignidad de su ser. Y no crees, digamos, evidentemente esto no, la gente que está en la calle no está pidiendo autorización, ni permiso, ni nada, pero a la vez uno tiene la sensación que por ahí falta un poco de encauzar esto, digo, ¿cuándo marchamos, Eduardo? ¿Cuándo nos organizamos? Digo, más allá de que salgan, todos estamos saliendo a la calle, todos estamos haciendo nuestras cosas, pero por ahí... ¿No crees que habría que confluir en algún tipo de...? Yo creo que va a suceder eso, pero es mucho más fuerte que mañana. No, el 17, a mí me hablaron del 16 de septiembre, que es el día del golpe de Estado de la Revolución Libertadora, que es cuando se interrumpe el orden democrático. Eso son 2 semanas más o menos. Bueno, pero no importa, pero ¿a vos te parece que no es mucho más fuerte, no es fuerte lo que está pasando en todo el país? Yo creo que están preocupados. No solo los vecinos de la calle Uruguay y Juncal, No. Están preocupados. Y a mí me gusta eso, que florezcan 1000 flores. Mañana la ciudad de Buenos Aires va a tener dos lugares para expresiones. Una, el Partido Justicialista de la capital, que convoca al Parque Lezama, creo, a las 3 de la tarde. Sí, Parque Lezama, ahí estaban diciendo los compañeros. Y el doctor Ramos Padilla convoca con al Rachid, Parque Chacabuco con el doctor Jorge Rachid, gran sanitarista, y yo particularmente voy a ir a las dos. Primero voy a ir a Parque Chacabuco, a la convocatoria del doctor Ramos Padilla con Rachid. Allí es muy fuerte que un juez en ejercicio se anime a cuestionar y diga la vergüenza que están haciendo en estos tribunales que están juzgando a Cristina Kirchner. Por ahí te vas a encontrar con otros jueces, secretarios, abogados,
Pero Ciudadanos, el otro día en Parque Centenario, fue una multitud, nadie le esperaba, no sé si ustedes se enteraron. Sí, Había arriba de 5.000 personas. Como que estaba Rachid y Ramos ahí. Exactamente. Y ahora yo creo que va a estar el doble o el triple. ¿Y qué te pasa? Digo, ahora quedó un poco despejado esto, pero hasta hace no tanto, digamos, no sé, 10 días, ponele atrás, estaba mucho esta idea de, que es entendible también, de el problema hoy es económico, la gente le cuesta llegar a fin de mes, no vengan ahora a plantear temas judiciales, que si Borinsky cenó con no sé quién, si jugó al pádel con no sé cuánto, digamos, no es un tema que la gente hable en la verdulería. Digamos, como que estaba un poco instalado ese tema de que la agenda judicial era piantavotos y que no interpelaba a nadie. Que la agenda judicial no es para que interpele, la agenda judicial es para que resolvamos, a ver, ni Borinsky, ni Hornos, están los que iban a jugar, los que integraban el Poder Judicial de Olivos versus el Poder Judicial de Los Abrojos, ¿no? Los dos no pueden juzgar a Cristina, porque tienen que excusarse sí o sí. Sí. Que como tienen todo cooptado, se ríen y se quedan en las causas nada más que para condenar a Cristina. Pero esto es hoy. La historia se escribe de una circunstancia de hechos. Vamos a ver cómo termina la historia. Lo que sí, nosotros estamos dando el ejemplo. Queremos justicia, no queremos otra cosa. Justicia, no profugarlos, no amnistía, no indulto. Estamos peleando por el verdadero valor de la justicia. Bien. Y con respecto a eso, digamos, como un tema, digamos, que es más grande, digamos, que es el tema que empieza desde antes, pero tiene mucho que ver con esto, que es el tema de la judicialización de la política, que es realmente exasperante que hoy día se esté planteando que un gobierno se creó para cometer delitos, digamos, como que ya no queda nada, digamos, como que también es muy adoctrinador y, digamos, muy disciplinador, como dijo Cristina, de los otros gobiernos, de las acciones que puede tomar un gobierno. Pero ¿cómo se hace para...? O sea, ¿qué hay que...? La única forma es reformar la justicia de borrón y cuenta nueva y... Digamos, ¿se puede llegar a algún acuerdo para que no siga... digo, acuerdos políticos, estoy hablando, para que Mirá, no siga pasando yo en esto? algún momento, si no tengo que dejar la política, si yo no tengo esperanzas de que en algún momento la Argentina va a encontrar un acuerdo político donde que no nos equivoquemos, así como te dije que los jueces que promovíamos creyendo que fueron los que lo voltearon a Menem, Sí. lo mismo le pasó a De la Rúa, O sea, es hoy por vos, mañana por mí. Yo creo que el tema judicial es un tema que debemos que abordar con inteligencia y con valentía, pero no solo los que gobiernan y la oposición. Okay. Se terminó el tiempo de... Había muchos compañeros enojados con eso, con que, como achacándole al gobierno que no se tuvo la suficiente valentía como para enfrentar a eso hasta ahora. Bueno, mirá, ahí hay distintas versiones. Algunas dicen por qué no sucedió lo que hizo Néstor Kirchner, que con su 22% de los votos confrontó con la corte de Nazareno y se jugó a hacer acuerdos en el Parlamento para destituirlos por juicio político, y eso hizo que muchos, cuando vieron que existían las mayorías, se fueron, renunciaron. Hubo pocos que le hicieron y que fueron destituidos, pero huyeron. Nosotros nunca pudimos tener la mayoría para sancionar la reforma judicial. No. Y ahí están las distintas teorías. Unos le echan la culpa al Poder Ejecutivo, otros dicen, pero ¿cómo? Si el Poder Legislativo no lo sancionó.
Sí, otros dicen que incluso la reforma que sí presentó el Poder Ejecutivo igual era muy light. Bueno, pero por lo menos era algo que lo Claro. hubiéramos hecho. Yo escuché ayer a Rodolfo Tailade y algo le doy la razón. Y él lo decía de ser presidente de la Comisión de Justicia, que por ahí, desde el Ejecutivo, faltó un scrum entre Ejecutivo y Legislativo para llevar a cabo la reforma. Que eso tuvo que ver también con un poco la disfuncionalidad que tuvo en ejercicio el frente, ¿no? También un poco, digamos, como el compartimento de sectores que nunca terminaron de confluir bien en ver cuál era la agenda. Institucionalizar el Frente de Todos es una clave. Los gobiernos de coaliciones en el mundo tienen medio una institucionalidad. Nosotros la estamos aprendiendo. La pagamos con sangre. ¿Y ahora estamos un poco más acomodados en ese sentido? No, bueno, los sentimientos que ha generado esta injusticia que se está cometiendo con Cristina Fernández de Kirchner ha hecho que dejemos las diferencias internas y nos encolumnemos todos a defender a Cristina, que con esto ha mostrado un liderazgo superior, ¿no? ¿Y qué opinas de, ya vamos a ir cerrando, nos tenemos que también dejar el espacio para los otros compañeros, periodistas, sí, que preguntaban, periodista arranca 9:30, acá, pero en el medio de todo esto, Cristina, pum, un gorrito CFK 2023. Bueno, te lo dejo, no te hago ni preguntas, no te hago ni pero preguntas. es que no tengo problema de contestarte. Primero, a mí me parece que es natural, si te estoy diciendo que con esto Cristina ha demostrado que hay un liderazgo neto de ella, de parte de ella, ahora, y por lo tanto, siempre dijimos que si ella quiere ser, tiene todo el derecho de ser. Estamos diciendo que por algo pasó lo que te conté en febrero del 2019, 25 de febrero, y en mayo del 2019, para que no participe la lista que cerraba en junio. Ahora, que no se equivoquen, porque también escuché la otra parte, como que estamos haciendo todo esto por un fin electoral. Y yo quiero decir, esto que está sucediendo es porque no creemos en nada que Cristina Fernández de Kirchner ni la puede rozar ser jefa de una asociación ilícita. La indignación en las calles tiene que ver con clamar la inocencia de Cristina, porque guarda que nos quieran meter con la mezquindad electoral. Lo que digo es la demostración más palmaria de quién es Cristina Fernández de Kirchner, es el amor que le están tributando desde la Quiaca Tierra del Fuego en las calles los argentinos. ¿Vos te lo pondrías el gorrito? Por supuesto. CFK 2023. Sí, por supuesto. Hoy se está vendiendo, dicen que no, es impresionante. Subieron las acciones, ¿sabes cómo? Mi amigo Nicolás Rodríguez Saya me consiguió un gorrito. Muy bien, sí, yo te tendría que haber conseguido, soy un boludo, porque los conozco a los compañeros de todo kirchneristas que son los que confeccionan ese gorro, te tendría que haber traído un gorro y terminaba hoy con el gorro de CFK. No, doname uno para mi cueva que yo la quiero poner ahí. Dale, te dono uno. No hablamos nada de Café Las Palabras ni de nada de eso, pero bueno, repasamos un poco de historia y nos metimos en el tema que todos queremos hablar, que es bancar a la compañía de Cristina. Yo ahora en un ratito me voy a estar yendo para allá, para la casa de ella, ahí a darme una vueltita. Pero vos no sos un periodista independiente. No, yo no soy para nada, mirá. Pero me estafaste, yo pensé que sí. Bueno, te traje engañado. Después de 2 horas me venís a decir ahora. Te hice venir al pedo. Pero en serio, gracias por un placer haberte hecho debutar acá en esta plataforma, Eduardo Valdés. Siempre son buenos los debuts. Bueno, me alegro que haya sido así, no siempre son tan buenos, Eduardo. No siempre son tan buenos. Te salvaste, hubo una pregunta acá que surgió en algún momento. Espera, Eduardo es un gran compañero, pero siento muchas veces una ingenuidad, sobre todo por quienes están enfrente. Hacerle una misa, ¿verdad? Creyendo que eso va a ser posible para cerrar la grieta es un ejemplo.
¿Quién le hizo una misa a Macri? Bueno, no será que le inventaron al Tedeum de no sé qué. Pero perdón, yo no estuve en eso. No sé qué estás diciendo. No, digamos, esa idea de cerrar la grieta. No le des bola, Eduardo. No, yo sí les doy bola, me interesa. A ver, Diego T10, Diego T10. Que no sé, sería bueno que lo explique. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Debutó a los 35 por el doctor Pacavento. Porque realmente... duró 14 minutos en lo que yo sé la entrevista de Macri con el Papa. Con el Papa. No sé, porque habla del músico. De la misa, quiero decir. No, sí, igual sí, no, me parece que... No leas todo el chat, Eduardo, algunos estamos bien no estamos bien del marote. Eso dice otro, ¿ves? Eso llega, bueno, el doctor Pacavento... No, eso no es verdad, ahí hay uno dice, llegó virgen al mar. Ese es Pacavento, Eso era Bordón, ¿se acuerda que en el año 95 había afiches? ¿Qué decían eso? ¿Que llegó virgen al matrimonio? Sí, él lo contó. Y fuiste lo contó. Quiero por sí o por no. ¿Tuviste un encuentro? Porque eso en un momento lo leí en el chat, pero ya nos tenemos que ir. ¿Tuviste un encuentro cercano al tercer tipo? Sí, pero te pido. ¡Oh! Yo no fui. No le dije nada. Mira, casi se va. Pero me puse nervioso. Viste que te inyectaron. Me puse nervioso. Bueno, pero sucedió en otros tiempos. Tenemos más minutos, dale, pero cuéntese. No, porque te toman de loco, empezando por Donato Pacavento, que es el que tira esto. No. Pero sucede. Minutos de periodista si lo cuenta. Sucede, perfecto. Bueno. Pero no contestó este muchacho de la misa de Macri. No, bueno, esa idea, me parece que se refería más a esa idea que hubo. Sí, igual esto puede haber una segunda parte, en algún momento lo vamos a... Tenemos un largo camino de acá en adelante. Para el próximo stream, como dice Guada Guerrico, puede ser. Perfecto, perfectamente. Bueno, gracias Eduardo, enorme placer. Estamos todos muy movilizados. En alerta. ¿Vamos todos para lo de Cristina ahora? Vamos todos para lo de Cristina ahora y lo corriste Eduardo con lo de la misa. No, eso, lo de la misa me parece que te refería a esa idea que hubo al principio de cerrar la grieta y de... No, pero es que, a ver, yo dije que hubo grieta siempre, a ver, más grieta que Perón proscripto 18 años, no me vengan a joder, muchachos. Escuchame, más grieta había antes que ahora, no me jodas con la grieta. Aparte, ¿quiénes son los grieteros? No somos nosotros. No, claro. Cristina ganó con el 54% de los votos. Armó, ¿no? Armó. Veníamos del 22%. Mirá cómo reivindicó la política. Del 22% de Néstor, que era la no política, eso es lo que no había terminado de decir. Sí. Llegamos al 54%. Y guarda, perdimos, si querés te doy mi versión antes de irme, de cómo perdimos en el 2015, que a mí todavía... A ver, Daniel Scioli, ¿no la chorearon? A quien le saco el sombrero, gran compañero, comete un error que es a las 7 de la tarde lo llama la autoridad electoral de ese momento, Tulio se llamaba de apellido, sí, y le dice que estaban perdiendo por 7 puntos y que la proyección era 12 puntos a las 7 de la tarde. Ya habían terminado la votación, 6 de la tarde, estaban contando los votos. Daniel, ¿qué hace sin hablar con Cristina? Grave error. Reconoce la... A las 7:30 lo llama Macri y le dice que le da... Entonces, ganó Macri. ¿Qué hicieron los fiscales del peronismo, de las mesas peronistas? Se fueron. Sí, claro. Si ya está. Sí. Y a las 11 de la noche estábamos a un punto de diferencia. Punto y medio. ¿Sabe por qué no pudimos ir a recurrir? Porque los fiscales se fueron, no teníamos las planillas. Pero yo tengo la duda. ¿Cómo fue eso? Te lo digo de verdad. Sí, ahora, sí. Esto habla de la hidalguía de Cristina Fernández de Kirchner. Se cayó la boca y entregó el gobierno. Sí, claro. Entonces, eso fuimos nosotros. Sí, no creo que hubiera sido a la inversa. Pocas fuerzas reconocieron tan rápido tanta derrota como... Pero quiero decir, me queda la duda
si aquel 1 y pico % que se recupera el frente, no sé cómo se llamaba aquel momento, Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, sí. Y que nos quedamos sin las planillas. Esto fue lo dramático, porque nos fuimos. Bueno, aprendizaje para la próxima. No, este es uno que putea, no le hagas caso, es uno está ahí para putear, está puteando, no, es de otro palo acá el compañero y está ahí puteando. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Eduardo Valdés, fue un placer enorme, 9:30 Periodisca, gracias a todos por estar ahí, nos vemos el viernes que viene, adiós.